Bienvenidos una vez más a su espacio Movilidad Urbana Santo Domingo Este, aquí por su espacio Agenda Oriental, la voz de Santo Domingo Este. En este miércoles nos toca abrir el programa y le traemos un menú fuerte. El tema principal de Santo Domingo Este, una buena noticia, y así hay que comenzar cada programa, es el anuncio y el inicio inmediato de estas tres obras importantes para la movilidad y el tránsito de nuestro municipio, como son la ampliación de la autopista de San Isidro, que es la avenida Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, porque autopista de San Isidro es su antiguo nombre. También tenemos la ampliación de la avenida Hípica, que ya nos informaron antiguos regidores que se exacerbaron justamente porque esta avenida ya por una resolución de los regidores tiene un nombre, 27 de febrero creo que es, si no me equivoco y me disculpan, pero lo subiremos al detalle, la avenida Hípica y también la avenida Ecológica, que también tiene un nombre ya dispuesto por los regidores de pasadas gestiones y que aún a la fecha no ha sido ejecutado. Ponme ahí las imágenes, Manauri, para que la gente tenga una pincelada de qué van a contener estas vías. La autopista de San Isidro, pudimos ver que el tramo a intervenirse y ampliarse va desde la Charles hasta la entrada, un poco antes de la entrada de la base de la Fuerza Aérea de San Isidro. Constará de 3 carriles de un lado y de 4 carriles de otro, porque en este se piensa implementar un sistema BRT de transporte o una marginal. Eso todavía está ahí en estudio, pero la intención está. Y es bueno ir dejando ese ancho de vía disponible para poder implementar este tipo de sistemas. Esto va a conectar con la avenida Hípica y esta, a su vez, conectará estos ejes viales, como lo hemos dicho aquí, desde La Mella, carretera de Mendoza, autopista de San Isidro, avenida Ecológica y Las Américas, que ojalá se mejore una calle importante transversal de los Frailes y el Ureña, que también conecte ahí y pueda crearse ahí otro par vial que ayude a desfogar esos vehículos de esa zona hacia estas importantes vías. La avenida Ecológica es la más ancha de estas tres y ya se construyó con una previsión de unos anchos que las personas preguntan: ¿y por qué este espacio se dejó en el centro? Ese espacio se dejó para una futura implementación que también fue mencionada en la inauguración, en el primer palazo que encabezara el presidente Luis Abinader, que vino en las 3 inauguraciones, en 3 días de la misma semana, y el ministro de Obras Públicas, el ingeniero de Línea Ascensión, donde se implementará también allí, y quizás sea el primer punto, del sistema BRT de transporte, que más adelante pasaremos a explicar qué significa y en qué consiste. Estas ampliaciones son importantísimas, están hechas a tiempo, ya que esta zona, como hemos referido aquí, esa es la zona de mayor crecimiento habitacional de Santo Domingo Este. Y la Hípica, si ya luego intervienen y mejoran la Mella, entonces tendremos ahí un anillo de movilidad muy importante que le dará más opciones a aquellos que viven allí. Esperamos que estas medidas vayan acompañadas con mejoras de calles secundarias, para mencionar alguna, la Progreso, para mencionar alguna, la Santa Teresita, la Palmera Oriental, que justamente estaban ahí la primera inauguración, y le decía y le comentaba a algunos ingenieros que estaban ahí y a personas de la prensa que esa vía transversal, ese eje de esa calle secundaria, deberían intervenirlo. ¿Para qué? Para que conecte no solamente la Hípica, sino esta también conecte el eje vial de la Ecológica con la de San Isidro y también conectara con la carretera de Mendoza. Vamos a pasar ahora al segundo tema, que es para explicarles a ustedes eso que se menciona mucho, BRT, ¿qué es BRT?
El BRT son las siglas en inglés de Bus Rapid Transit, es decir, autobús de tránsito rápido. No es que es un autobús especial que corre más rápido, sino son autobuses articulados que ya de por sí la ONSA tiene algunos. Para decir articulado, vamos a decir un autobús doble, de doble capacidad, y que se le construyen unas vías exclusivas, ya sea de un carril por sentido o 2 carriles por sentido, como permita el ancho de vía y el tejido urbano que permita el crecimiento de esta vía. También cuentan con unos andenes en el centro, o sea, los pasajeros no lo tomarían en la acera común, sino en el centro de la vía para que sirva como andén a ambos sentidos y así no crea conflicto con el transporte colectivo privado ni con el transporte privado que quiera entonces dejar a una persona o estacionarse por un momento. Son carriles totalmente exclusivos. En los países que se ha implementado este tipo de sistemas, los carriles está prohibido una persona, o sea, un vehículo que no sea de este sistema de autobuses o de mantenimiento de estos, poder entrar allí. Y es ahí que nos lleva a ver y a sopesar la idoneidad de este sistema. En los países donde ha tenido éxito, mayormente en los países europeos, para mencionar una ciudad, Barcelona, ha sido exitoso. No tanto por los carriles que tengan sentido, sino porque son vías de por sí anchas que le ha permitido implementar el sistema. O sea, que sacaron esos carriles, ya el flujo de vehículos que existía no era tanto que crear ese conflicto y se aplicó esta medida. Además que es una cultura, y no me gusta decirlo, un poco más ordenada que nosotros, pero tenemos también ejemplos en Latinoamérica. Me gusta mencionar estos ejemplos, es porque es la otra contraparte, una contraparte donde se adapta más a esa idiosincrasia de nosotros aquí los dominicanos, de cómo nosotros nos movemos, nos manejamos y respetamos las señales. Para mencionar ciudades de México lo tiene, la ciudad de Curitiba en Brasil la tiene, Bogotá la tiene, pero quiero centrarme en cómo ha funcionado. Argentina también lo tiene. En México y en Argentina, estos sistemas, Manauri, puede subir una imagen para que se vea. En Argentina y en México ha funcionado porque se ha implementado en sus principales avenidas que tenían incluso 6 y 8 carriles por sentido, lo que se hizo más fácil la aplicación porque de estas vías solamente se tomaron 1 y 2 carriles por sentido y no fue tan conflictivo con la realidad de estos sistemas. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Curitiba, de Brasil, no tenían tanto flujo de vehículos y permitió implementarlo. Pero en Bogotá tenemos un caso totalmente diferente. Apostaron solamente al sistema BRT y tenían un buen ancho de vía y su implementación costó mucho dinero porque eran vías existentes, que es un caso como el nuestro, y tuvieron que implementarlo, pero como no tenían otra alternativa de transporte masivo, rápidamente esta se vio saturada y sufrió de hacinamiento y largas esperas, y la llamada rápida velocidad con la que se movían no se podía lograr por este gran flujo. Entonces, esto nos lleva a llevar diferentes escenarios y plantearlo en República Dominicana. Imagen el Gran Santo Domingo. Ya escuchamos al ministro anunciar que este sistema será implementado en las vías que mencionamos anteriormente, San Isidro, la Ecológica, y allí no veo tanto conflicto en implementarlo porque tienen y van a tener unos anchos de vía que puede permitir San Isidro, por ejemplo, sacar un carril y un carril, y la Ecológica, que ya tuvieron una previsión. Un aplauso a aquellos ingenieros y urbanistas y especialistas de transporte que tomaron esa decisión de tomar esa previsión, y ahí sí se puede implementar porque ya pueden ver un ancho disponible en el centro para implementarlo. Pero ¿qué pasa?
esta realidad solamente llega hasta la Charles de Gaulle. Pero hemos visto que estudiando el plan maestro de movilidad urbana y sostenible, menciona la Charles de Gaulle. Entonces ahí nos lleva a pensar, solamente en el tramo más sur, casi próximo al puente Juan Carlos, hay un ancho de vía en la Charles que se puede implementar idóneamente este sistema. Pero si ya vamos desde el corte San Isidro hacia el norte, no tenemos ese ancho. Inclusive desde que llegamos a la carretera de Mendoza, eso se pierde. O sea que una implementación allí, donde hay que sacarle unos metros en el centro, que sobrepasan el metro existente de la isleta, y que ahí también tengamos que sacarle 2 carriles, no veo cómo esto no vaya a crear un caos en la Charles de Gaulle. Pero voy a plantear el caso más extremo. Vimos cómo se dejó ya de hablar de la línea 3 del metro. La línea 3 del metro, que inclusive nuestro señor presidente Luis Abinader había anunciado que iba a ir desde Jaina, subiendo a la Luperón, Plaza de la Bandera, toda la 27 de febrero, un puente que cruzara las Américas, iba a llegar a la estación que iba a estar en la Isabelita y luego iba a tomar las Américas hasta Boca Chica. Pero ahora el plan cambió. Ahora vemos cómo de manera sutil no mencionaron línea de metro, sino dijeron una línea de transporte expreso. Y el ministro se refería claramente a un sistema de BRT. Por ende, nosotros como técnicos de una vez lo vemos de manera física, decimos, bueno, ¿dónde podremos implementar este sistema? Salimos la Luperón, tiene buen ancho, se puede implementar. Inclusive hasta la Kennedy, se puede implementar. La 27 de febrero, en ese tramo que va desde la plaza hacia, vamos a decir, hacia el este, hay un ancho de vía casi en todo el tramo, salvo cuando empezamos a encontrar los túneles, es decir, próximo a la privada, porque ya allí tenemos unos túneles. Y me imagino no usarían este sistema BRT en los túneles expresos, porque ahí entraríamos en conflicto de la exclusividad de estos carriles. No es descabellado, puede ser que lo implementen allí, pero es algo que te lleva a preguntar. Pero si seguimos el trayecto y pasamos los túneles, entonces llegamos a la Churchill. ¿Cuántos carriles le podemos sacar a la Churchill para crear un carril exclusivo? Luego llegando a la Lincoln, Tiradentes, Máximo Gómez. ¿Ven cómo se va achicando la posibilidad? Hoy en día hay un tapón insoportable cuando uno pasa de la Tiradentes hacia la Máximo Gómez. Entonces, ¿dónde va a caber allí un carril exclusivo? ¿Cómo va a aplicarse? ¿Cómo va a ser factible? Sin que cause esto un caos. Ustedes no recuerdan, los que tienen edad para hacerlo, que cuando arrancó la onza arrancó con un carril exclusivo que estaba marcado con unos rombos. ¿Qué pasó con estos carriles exclusivos? Fracasaron porque los anchos de vía no eran suficientes y como quiera la colocación de ese carril expreso obligaba a que el transporte colectivo privado, llámese los sindicatos, y estos mismos, los carros públicos de concho, entraban a estos carriles. Pero todo esto está muy bien, porque la intención está, los sistemas BRT son buenos siempre y cuando hayan ancho de vía suficiente y el volumen de pasajeros no sobrepase la capacidad de este sistema, porque siguen siendo autobuses. Pero para que sea muy eficiente y pueda acercarse, porque nunca va a empatar con la capacidad de un metro, es que tienen que tener muchos autobuses. Y el BRT se supone que va a ser público, hasta donde tenemos entendido, al menos que lo anuncien con alianza público-privada y terminemos atrapados en otra de estas madejas de negociaciones entre los empresarios y el gobierno de turno, y que esto no derive entonces en un grito futuro porque estemos atrapados con este sistema. Si vamos a comprar tantos autobuses, ¿por qué a la onza no le compramos más autobuses? Nos trae la pregunta.
Porque tenemos autobuses de los que se usa en el BRT, en el sistema actual de la ONSA. ¿Por qué no implementamos más corredores con la ONSA? Le dejo ese tema ahí para que lo sopesen. Perdón. No queremos irnos en este programa sin dar una pincelada de dónde parten estas medidas, que es el llamado Plan Maestro de Movilidad Urbana Sostenible, que fue elaborado en el 2019 y que el Intran en ese momento y ahora enarbola como la guía de todo lo que se va a ejecutar. Nosotros desde el primer inicio, inclusive en las redes, le hemos hecho un llamado directo al Intran, al presidente y al ministro de Línea Ascensión, de que este plan está incompleto. El que se lo lee, invito a todos los diputados y senadores a que lo lean. Y lo lean con un perito al lado que les explique. Pero creo que lo van a entender. ¿Por qué? Porque el que ve los gráficos y los estudios que tienen allí se centran en el Distrito Nacional. Manauri, súbeme una imagen, por favor, de la que pusimos ahí. Este plan que va evaluando el tránsito, el volumen de pasajeros, inicia con una advertencia y dice: uno de los grandes escollos que tiene la ciudad de Santo Domingo es que el tejido urbano no permite ampliar. Por eso era el llamado de evaluar dónde el BRT puede funcionar. Como pueden ver en la imagen, ahí está el Gran Santo Domingo. Pero este es todo el análisis que hizo el Plan Maestro de Movilidad Sostenible del 2019. Para una gente que vive en Santo Domingo Norte, llamado a la alcaldía de Santo Domingo Norte, deberían de pegar el grito. Usted ve las pocas líneas que alimentan Santo Domingo Norte. En Santo Domingo Oeste unas cuantas. En Santo Domingo Este, ustedes pueden ver allí aquella marcada. Ahí está incluida Charles de Gaulle, San Vicente, Mella. Pero ustedes no ven un análisis de la autopista de San Isidro. No ven análisis de la hípica. Ni siquiera de la ecológica. No ven un análisis. Entonces, ustedes dicen, ¿y de dónde derivó entonces la decisión de la ampliación? O de los llamados que hemos hecho las personas que sí estamos atentos y que tenemos un poco de conocimiento en el área y hemos estado tocando y pinchando para que pongan atención. Pero no me voy a endonar esa propuesta, no lo voy a hacer, sería mezquino, porque esa propuesta se ha sido tocada por especialistas de la alcaldía de Santo Domingo de hace muchos años atrás, de cuando Juancito fue la primera vez que oí un técnico, y me permito mencionarlo, el licenciado Luis Alba, un saludo, mi respeto, que fue la primera persona que yo escuché, que era el encargado de tránsito, del departamento de tránsito, hasta hace pocos meses. Inclusive el alcalde Manuel Jiménez le distinguió con la oportunidad de un tiempo. Enarbolaron esa necesidad. Quizá hasta incluso en un momento donde el crecimiento no se veía así. O sea, fueron visionarios, que es lo que uno ha estado aquí haciendo el llamado, hay que ser visionario. Cuando usted está trabajando con un plan, que el plan inclusive, esta imagen dice, del 2025 al 2030. Oigan bien, mírenlo ahí. La proyección 2025-2030. Y usted no tiene contemplado allí lo que se va a hacer en la autopista de San Isidro. Entonces, para mí, ese plan maestro se quedó cojo, porque no abarca el Gran Santo Domingo. Si ustedes se dan cuenta dónde se concentran las estaciones, dónde se concentra su análisis, es de cómo mejorar la movilidad en el Distrito Nacional, no necesariamente en toda la periferia de Santo Domingo. Llámese Santo Domingo Este, Norte, Oeste, Los Alcarrizos. Este plan maestro hay que revisarlo y seguimos con el llamado. Miren allí, si pueden ver ahí la mella, está marcada con un color marrón que indica que solamente se le va a poner BRT.
todo el que ha transitado por la Mella, ustedes ven a la Mella eliminándosele 2 carriles y un carril central, un espacio central para hacer un andén en todo lo largo. ¿Ven algún ancho de vía para lograrlo? El que sabe, sabe, y sabe que es difícil. Los BRT solamente salen mucho más económicos que un metro cuando están implementándose desde cero, como la ecológica, que desde cero se construyó una vía con un ancho de vía para permitir la implementación del sistema BRT. Pero la Mella ya está construida. Y otra vía donde se está mencionando el BRT. Cuando esto pasa, tomando mediciones de las inversiones de diferentes países, solamente es un ligero, entre un 15 a un 20% menos de la inversión de la infraestructura de un metro. Porque hay que ver costo inicial de la inversión, el costo del impacto del tránsito. Porque mientras eso se construye, ya ustedes saben el caos vehicular, mantenimiento de todas esas unidades, impacto ambiental, son autobuses que producen monóxido de carbono, porque son vehículos de motor de combustión, versus un vehículo de transporte como el metro, que es eléctrico. O sea, si todo se pone sobre la mesa, no es tanto que le lleva ni siquiera económicamente hablando. Pero vemos allí cómo se contempla solamente BRT para la Mella. Y ya nosotros nos preguntábamos que por qué habían cambiado la idea de implementar el metro en la Mella. Pero vamos más lejos. Ustedes se acuerdan que hablé ahorita, línea 3 del metro. También lo vemos en marrón. O sea que tampoco ya cambió el plan de la implementación de una línea del metro que para mí iba a ser la principal, que fuera desde Jaina, Luperón, 27 de febrero, cruzar el puente y siguiera por las Américas hasta llegar a Boca Chica. Que incluso el presidente dijo, no, y lo vamos a llevar hasta el aeropuerto. Pero todo eso cambió. Ya estamos hablando de línea expreso. Señor presidente, que no lo engañen en la buena fe. No quiero decir que hay mala fe, no. Quiero decir que hay poca tecnicidad y poca realidad en lo que le están planteando. Yo sé que el ministro del INE nos sigue y nos escucha, porque lo ha demostrado. Esas 3 ampliaciones lo demuestran. Y otras medidas que hemos dicho lo demuestran. Inclusive en el video que causó un poco de roces con la alcaldía, que mencionaba algunos tips que nosotros le estábamos dando con errores que se estaban cometiendo en el bacheo, se tomaron en cuenta. Frente a mi casa yo vi cómo estaban los ingenieros inclusive de pavimentación vial, de obras públicas allí, validando que se hiciera un bacheo en una sola capa, y donde fuera grueso se hacían en 2 capas instantáneas, una detrás de la otra. Se hizo una irrigación, no perfecta, ellos lo saben, lo digo, no quiero ser tampoco demasiado optimista sin ver la realidad, pero se hizo una irrigación, una imprimación con AC2 y se hizo el bacheo. Eso quiere decir que están escuchando. Otros se pusieron bravitos, porque yo sé que no todo el ser humano está preparado para la crítica constructiva. Y no los culpo, porque viven asediados por la crítica dañina, esa crítica excesiva que no aporta. Y a veces se pierden y entienden que las críticas constructivas son malas. Y actúan y reaccionan así, y luego caen y ven la realidad. Así que, ministro de Línea Ascensión, nuestra recomendación es volver a revisar ese plan estratégico, analizar la viabilidad de la implementación del sistema BRT, que es muy bueno donde se puede implementar y donde los pasajeros no excedan su capacidad, es perfecto. Por eso hicimos mención de tramos y avenidas donde implementarlo sería un palo. Esa Luperón subiendo, un palo, porque tiene un ancho de vía que lo permite. Pero no sé por qué han desabordado la construcción de la línea del metro. Y les voy a dejar esta idea. ¿Ustedes saben cuál fue el mayor fracaso de la ciudad de Bogotá en Colombia? Que puso todos los huevos en el cartón del Transmilenio, porque así le llamaron a su sistema de BRT de la ciudad. Todos los huevos en ese cartón. ¿Y qué pasó?
Solamente les invito a buscar en internet y digan por qué fracasó el Transmilenio de Bogotá. La cantidad de personas, el hacinamiento que hay allí, porque no tienen otras opciones. No es que no implementen sistema de BRT, implementenlo donde sea factible y mucho más económico. Pero donde ustedes tengan que transformar demasiado la vía existente, implementar estos BRT no se difiere mucho, no difiere mucho en cuanto a la implementación del metro y otra vía como el monorriel, por ejemplo, otro sistema. Piénselo, sopésenlo. En Bogotá no pusieron metro y fracasaron, pero en Medellín, Colombia, sí. Y tienen BRT y tienen metro. Y ahí la movilidad, para quienes han tenido la oportunidad de viajar allí, saben la diferencia. Así que nos despedimos por el día de hoy. Vemos que Pablo hoy, disculpa que te haga mención, tuvo un problemita para llegar. No puedo irme sin dar las excusas por él. Él quiso llegar, tuvo un problema con su vehículo, que ya ustedes saben cómo están los drenajes, y parece que un charco le dañó el sistema eléctrico de su vehículo y se le hizo imposible venir aquí. Y como está, ustedes saben, la delincuencia, él no iba a dejar su vehículo abandonado porque es el único medio de transporte de su familia en este momento. Así que luego de disculpar a Pablo, quiero agradecerles a todos ustedes por la sintonía en este día que me tocó horario extendido aquí por Agenda Oriental para llevarles nuestro espacio y segmento Movilidad Urbana Santo Domingo Este por su espacio Agenda Oriental, la voz de Santo Domingo Este.